En el vasto universo de las creencias humanas, la profecía se erige como uno de los pilares más fascinantes y, a la vez, más controvertidos de la fe. Para muchos, es la prueba definitiva de una inteligencia divina que trasciende el tiempo. Para otros, no es más que una colección de escritos ambiguos, coincidencias afortunadas o fraudes elaborados a posteriori. La pregunta resuena a través de los milenios. ¿Puede un texto antiguo predecir el futuro con una exactitud tan asombrosa que desafíe toda explicación lógica? Hoy no vamos a hablar de profecías vagas que pueden interpretarse de mil maneras. Hoy nos sumergiremos en un caso tan específico, tan detallado y tan respaldado por la arqueología, que obliga incluso a los más escépticos a detenerse y considerar las implicaciones. Hablaremos de un rey pagano, nombrado por su nombre un siglo y medio antes de nacer. Hablaremos de un imperio que se creía invencible y de cómo su caída fue descrita con una precisión asombrosa. Y finalmente, hablaremos de un pequeño objeto de arcilla, descubierto bajo las arenas de Irak, que se convirtió en un testigo silencioso pero elocuente de la veracidad de una de las profecías más increíbles jamás escritas. Esta es la historia del cilindro de Ciro y el arma secreta de Dios contra el imperio más poderoso de su tiempo. Para entender la magnitud de esta profecía, primero debemos transportarnos en el tiempo. Viajemos al siglo VII a.C. El mundo conocido está dominado por una superpotencia, el imperio neobabilónico. Su capital, Babilonia, es la joya del mundo antiguo, rodeada por murallas dobles tan anchas que se decía que los carros podían correr sobre ellas, bañada por el río Éufrates que la atravesaba y adornada con maravillas como los jardines colgantes. Babilonia era el símbolo del poder y la arrogancia humana. Su rey, Nabucodonosor II, era el monarca más temido de la tierra. En el año 586 a.C., los ejércitos de Nabucodonosor hicieron lo impensable. Conquistaron el reino de Judá, destruyeron la ciudad de Jerusalén hasta sus cimientos y arrasaron el lugar más sagrado para el pueblo judío, el Templo de Salomón. La élite de la nación, los artesanos, los nobles y los escribas, fueron llevados cautivos a Babilonia. Para ellos era el fin del mundo. Su tierra estaba en ruinas, su templo profanado y su dios, Yahvé, parecía haber sido derrotado por los poderosos dioses babilónicos como Marduk. La desesperanza era total. Los profetas, como Jeremías, habían advertido de este castigo por la desobediencia de la nación, pero también habían dado un atisbo de esperanza. El exilio no sería para siempre. Duraría 70 años. Pero ¿cómo podría ser? Babilonia era invencible. Ningún poder en la tierra parecía capaz de desafiarla. ¿Quién podría liberar a un pueblo esclavo del corazón del imperio más grande del mundo? La lógica humana no ofrecía ninguna respuesta. Pero la lucha no era solo contra un poder militar y político. Babilonia, en la mentalidad bíblica, representaba mucho más que un simple imperio. Era el arquetipo de la rebelión humana contra Dios. Su misma fundación se remonta a la Torre de Babel, un proyecto de orgullo y autoglorificación con el objetivo de hacerse un nombre y alcanzar los cielos sin la ayuda de Dios. A lo largo de los siglos, Babilonia se convirtió en el epicentro de la idolatría y las prácticas ocultas. Su panteón de dioses, encabezado por Marduk, era visto como la antítesis directa del monoteísmo de Israel. Mientras Yahvé pedía un corazón contrito y obediencia, los rituales babilónicos a menudo incluían la astrología, la adivinación y ceremonias de poder terrenal. Por lo tanto, cuando Nabucodonosor destruyó el Templo de Salomón, no fue solo una victoria militar. En la mente de los babilonios fue una victoria teológica. Su dios Marduk había derrotado al Dios de los hebreos. Se llevaron los utensilios sagrados del templo de Jerusalén y los colocaron en el templo de su dios en Babilonia,
como un trofeo de esta supuesta victoria celestial. Este es el verdadero nudo del drama. El exilio de Israel no era solo un cautiverio físico, era un cautiverio espiritual. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob realmente soberano o ha sido vencido? La caída de Babilonia, por lo tanto, no podía ser una simple escaramuza política. Tenía que ser una declaración divina. Tenía que ser una respuesta contundente que demostrara que el poder de los ídolos de piedra y oro era nada en comparación con el poder del Dios invisible que mueve los hilos de la historia. La liberación no solo liberaría a un pueblo, vindicaría el nombre mismo de Dios ante un mundo que lo creía derrotado. Pero es aquí donde el misterio se vuelve profundo. 150 años antes de que Jerusalén cayera, mucho antes de que Nabucodonosor se convirtiera en una amenaza, un profeta llamado Isaías escribió algo que, en su momento, debió sonar a completa locura. Isaías, que vivió entre el 740 y el 680 antes de Cristo, no solo predijo la restauración de Israel, sino que nombró al hombre que lo haría posible, un hombre que aún no existía. Un rey de una nación que en ese momento era insignificante. Abran sus mentes y escuchen las palabras escritas por Isaías 1 siglo y medio antes de los eventos. En el capítulo 44, versículos 28, leemos: Yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo, serás fundado. Detengámonos aquí un momento para analizar la audacia de esta afirmación. Isaías no dice un rey futuro o un libertador. Da un nombre específico: Ciro. En hebreo, Koresh. En la época de Isaías, el poder dominante era Asiria. Persia, la tierra de Ciro, era una región secundaria bajo el control de los medos. Nombrar a Ciro como el futuro libertador de Israel era tan improbable como si alguien en el año 1800 hubiera predicho que un hombre llamado Elon Musk llevaría a la humanidad a Marte. Simplemente no tenía sentido, pero la profecía se vuelve aún más detallada y extraña. Vayamos al capítulo 45, versículos 1 al 4. Dios habla directamente a este futuro rey pagano. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Analicemos estas increíbles promesas. Primero, Dios llama a Ciro su ungido. La palabra ungido en hebreo es Mashiach, la misma palabra de la que proviene Mesías. Es un título reservado para los reyes y sacerdotes de Israel. Aplicarlo a un rey extranjero y pagano era absolutamente revolucionario y escandaloso. Segundo, describe su éxito militar. Dios dice que lo tomará de la mano derecha, que sujetará naciones y abrirá delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Quédense con esta imagen: puertas que se abren, puertas que no se cierran. Tercero, reitera el punto más asombroso: te llamé por tu nombre, aunque no me conociste. Dios afirma haber elegido y nombrado a Ciro mucho antes de su nacimiento, a pesar de que Ciro no adoraría a Yahvé. Durante 1 siglo y medio, estas palabras permanecieron en los rollos de Isaías. Eran palabras de esperanza para los exiliados, pero para el resto del mundo eran invisibles, desconocidas. Ahora, avancemos rápido en la historia. El tiempo pasó. El imperio babilónico, tras la muerte de Nabucodonosor, comenzó a debilitarse bajo gobernantes menos competentes. Y en el este, una nueva potencia comenzó a surgir de la nada.
Un líder carismático y brillante unificó a las tribus persas y medas, creando el formidable imperio medo-persa. Su nombre era Ciro el Grande. Ciro era diferente a los conquistadores que le precedieron. Mientras que los asirios y babilonios gobernaban con terror y deportaciones masivas, Ciro desarrolló una política de tolerancia y benevolencia sin precedentes. Entendió que un imperio se mantiene más fuerte si sus súbditos son leales en lugar de temerosos. En el año 539 a.C., Ciro fijó su mirada en el premio mayor, la inexpugnable ciudad de Babilonia. El historiador griego Heródoto nos cuenta la historia de su brillante estrategia. Sabiendo que un asalto frontal a las masivas murallas era suicida, Ciro esperó a una gran festividad religiosa en la ciudad. Desvió las aguas del río Éufrates, que fluía por debajo de las murallas hacia la ciudad. Con el nivel del agua drásticamente reducido, sus ejércitos pudieron marchar por el lecho del río y entrar en Babilonia por debajo de las compuertas. Las puertas interiores que daban del río a las calles de la ciudad, increíblemente, habían sido dejadas abiertas en medio de la celebración. Y es aquí donde otra narrativa bíblica, famosa y escalofriante, encaja como una pieza de rompecabezas perfecta. Mientras los ejércitos de Ciro se movían sigilosamente por el lecho del río, dentro de los muros del palacio se desarrollaba una escena de máxima arrogancia y blasfemia. El rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, estaba dando una gran fiesta. En un acto de desafío supremo, mandó a traer los vasos sagrados de oro y plata que su abuelo había saqueado del templo de Jerusalén. Y él, sus nobles, sus esposas y sus concubinas bebieron vino en ellos, alabando a sus dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En ese preciso instante de profanación, el libro de Daniel, capítulo 5, nos cuenta que los dedos de una mano de hombre aparecieron y comenzaron a escribir en la pared del palacio. El rey se aterrorizó. Ninguno de sus sabios pudo interpretar la escritura. Finalmente, llamaron al anciano profeta judío, Daniel, que había servido en la corte desde los días de Nabucodonosor. Daniel, sin temor, le recordó al rey su arrogancia y luego leyó el mensaje divino, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y dio la interpretación, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. La sentencia había sido dictada desde el cielo en el mismo momento en que el juicio se ejecutaba en la tierra. La Biblia nos dice, aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino. Darío era el general que actuaba bajo la autoridad suprema de Ciro el Grande. La profecía a largo plazo de Isaías y la profecía inmediata de Daniel convergieron en una sola noche espectacular, demostrando que Dios no solo planea a lo largo de los siglos, sino que también actúa en el momento preciso. Recuerden la profecía de Isaías, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. La historia secular, contada por un historiador griego, confirma el cumplimiento literal de una profecía escrita 150 años antes. La caída de Babilonia fue casi incruenta. Ciro entró como un libertador, no como un destructor, y aquí es donde la profecía alcanza su clímax. El libro de Esdras en la Biblia nos cuenta lo que sucedió después. En su primer año de reinado, Ciro emitió un edicto, un decreto que sacudió al mundo antiguo. Permitió que todos los pueblos cautivos en Babilonia, incluido el pueblo judío, regresaran a sus tierras de origen y reconstruyeran sus templos, incluso ofreciendo financiar parte de la obra. Cumplió punto por punto lo que Isaías había escrito. Dirá a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Un rey pagano, sin conocer al Dios de Israel, se convirtió en el instrumento de la liberación de su pueblo,
exactamente como se había predicho. Durante siglos, esta historia fue simplemente eso. Una historia asombrosa contada en la Biblia y corroborada por historiadores antiguos. Los creyentes la veían como una prueba irrefutable. Los escépticos argumentaban que quizás el libro de Isaías fue escrito o modificado después de los hechos para que pareciera una profecía. Era una cuestión de fe contra duda. Hasta el año 1879. En ese año, un arqueólogo llamado Hormuzd Rassam, trabajando para el Museo Británico en las ruinas de la antigua Babilonia, desenterró un pequeño objeto de arcilla de unos 22 centímetros de largo, con forma de barril. Estaba cubierto de una escritura cuneiforme acadia. Al principio, no parecía más que otra reliquia de un imperio perdido, pero cuando fue traducido, el mundo académico quedó conmocionado. El objeto fue nombrado el Cilindro de Ciro. Era una declaración oficial, un manifiesto político mandado a escribir por el propio Ciro el Grande tras su conquista de Babilonia. En él, Ciro se presenta y legitima su gobierno. Denuncia al anterior rey babilónico, Nabónido, como un opresor, y luego declara su política revolucionaria. Escuchen atentamente lo que dice el cilindro, una voz que nos llega directamente desde hace más de 2500 años. Regresé a estas ciudades sagradas al otro lado del Tigris, cuyos santuarios habían estado en ruinas durante mucho tiempo, las imágenes que vivían en ellas, y establecí para ellas santuarios permanentes. También reuní a todos sus antiguos habitantes y les devolví sus viviendas. Esto es monumental. Aquí tenemos una fuente extra bíblica, un artefacto arqueológico tangible que confirma la política exacta descrita en el libro de Esdras. De hecho, la importancia de este documento trasciende la arqueología y la teología. En tiempos modernos, el Cilindro de Ciro ha sido aclamado por muchos como la primera declaración de derechos humanos de la historia. En 1971, las Naciones Unidas lo tradujeron a todos sus idiomas oficiales y lo declararon un símbolo de gobierno tolerante y respeto por las diferentes culturas y religiones. Piénsenlo por un momento. Una política inspirada, según la Biblia, por el Dios de Israel para liberar a su pueblo, se ha convertido en un modelo universal de liderazgo justo y humano. Esto añade otra capa de profundidad al plan divino. Dios no solo liberó a su pueblo, sino que, a través de Ciro, introdujo en el torrente de la historia humana un principio de libertad y respeto que sigue resonando hasta nuestros días. El arma secreta de Dios contra Babilonia no fue solo la destrucción, sino la introducción de un ideal superior de gobierno, un eco de la libertad que Él siempre ha deseado para la humanidad. El Cilindro de Ciro no menciona específicamente a los judíos porque era una declaración general para todos los pueblos deportados, pero corrobora perfectamente el contexto histórico y la acción que permitió el regreso de los exiliados judíos a Jerusalén para reconstruir su templo. La objeción de que la profecía fue escrita después de los hechos se desvanece. El cilindro demuestra que la política de Ciro fue real. La historia secular confirma que Ciro existió y conquistó Babilonia en el 539 a.C., y la evidencia textual y la tradición confirman que el profeta Isaías vivió y escribió en el siglo VIII a.C. La brecha de 150 años es un hecho histórico. Así que, ¿qué tenemos aquí? No es una coincidencia, es una cadena de evidencia ininterrumpida. Una profecía específica que nombra a un hombre, describe su política y su método de conquista. 150 años de silencio. El surgimiento de ese mismo hombre de la nada. La conquista de Babilonia de la manera exacta en que fue descrita. La implementación de una política de restauración única en la historia antigua. Y finalmente, el descubrimiento de un artefacto arqueológico que confirma esa política desde la propia voz del rey.
El cilindro de Ciro, expuesto hoy en el Museo Británico, no es solo una pieza de arcilla, es un eco de la soberanía de Dios sobre la historia. Es un testimonio de que los planes de Dios no están limitados por la lógica humana, por los imperios o por el tiempo. Él puede levantar a un rey pagano y llamarlo su ungido para cumplir sus propósitos. Esta historia nos enseña algo profundo sobre la naturaleza de la palabra de Dios. No es un libro de cuentos de hadas, es un libro anclado en la historia real, en lugares reales, con personas reales, y sus promesas son tan seguras como la historia que narra. Si Dios pudo anunciar el nombre y las acciones de Ciro el Grande con 150 años de antelación y cumplirlo al pie de la letra, ¿podemos dudar de las promesas que nos ha hecho a nosotros? La próxima vez que alguien cuestione la fiabilidad de las Escrituras, recuerden la historia de un profeta, un rey y un cilindro de arcilla. Una historia que nos demuestra que, a veces, los misterios más grandes de la antigüedad no están enterrados en tumbas perdidas, sino escritos a plena vista, esperando a que conectemos los puntos y nos maravillemos ante un diseño que trasciende nuestra comprensión. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo en Arcadium. Reflexionen sobre esto. La historia está llena de ecos de la verdad. Solo tenemos que aprender a escuchar. Suscríbanse para más exploraciones en los misterios de la fe y la historia y compartan sus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima.